soy de un pueblo de Tierra de Campos, un pueblo que se llama Meneses de Campos, ¿no?, que está al sur de la provincia de Valladolid. Soy de una familia de 5 hermanos, mi padre es agricultor, mi madre ama de casa y, bueno, pues después de haber participado de la vida de la familia y de la escuela unitaria típica de nuestros pueblos, al cumplir la edad donde podía ya comenzar lo que entonces se llamaba el bachillerato elemental, mis padres decidieron que fuera a estudiar a Valladolid, a un internado, a un colegio de los hermanos de las escuelas cristianas, el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, donde éramos más de 400 internos y además otros 1000 alumnos externos, ¿no? Y allí viví en ese internado durante 7 años, haciendo el bachiller elemental, que decíamos, ¿no?, el bachiller superior y el PREU. Yo soy todavía de los chicos del PREU, ¿no?, siguiendo la propuesta, el modelo de enseñanza de aquella época. Yo en mi propia vida familiar recibí la fe, además de lo que significa la vida en un pequeño pueblo de finales de los años 50, principios de los años 60, ¿no? En el colegio de Lourdes, además de hacer el bachillerato y de desarrollar, bueno, mis propias capacidades o cualidades intelectuales, de alguna forma tuve una primera inquietud, podríamos llamar vocacional, ¿no?, al hilo de lo que era el testimonio de los 70 hermanos de la Salle, que entonces eran profesores de aquel colegio, ¿no? Pero bueno, yo seguí mi camino al acabar en el colegio, hice la carrera de Derecho en la Universidad Pública de Valladolid y viví en un colegio mayor con 140 universitarios de la zona del norte de España. Entonces el Distrito Universitario de Valladolid llevaba consigo no solamente Valladolid, sino también Palencia, Burgos y la mayoría del País Vasco, junto con Santander también, ¿no? Con lo cual nos daba la oportunidad de vernos y conocernos gente de esos diversos lugares de España. Hice Derecho y yo acabé la carrera de Derecho en el año 76, ¿no?, momento de la transición española, de un bullir político, social, de unas inquietudes que de alguna forma a mí me atrajeron de una forma especial. Yo había sido delegado de alumnos de la Facultad de Derecho, habíamos vivido la experiencia del cierre de la universidad en el año 75 y entonces, bueno, de alguna forma que todo un mundo, el mundo del que yo venía, el mundo de la gran tradición y de la pequeña tradición familiar y de la vida en el colegio y demás, ¿no?, pues como que se tambalea, ¿no?, y aparecen como otras inquietudes, ¿no?, que tienen bastante que ver con una inquietud social, política, que hoy yo llamaría del bien común, pero que entonces no sabía cómo denominarlo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, que tiene que ver con el final de la carrera, los primeros años después de acabar Derecho, donde yo sigo en la universidad y me dedico al derecho administrativo y al derecho público, pero en la rama del derecho administrativo, pues voy teniendo también mis experiencias por una parte, de inquietud sociopolítica y al mismo tiempo de decepción de algunos de los primeros pasos que uno percibe, ¿no? Y en medio de eso, pues tengo la oportunidad de recibir una invitación, ¿no?, a participar de una manera más intensa en la vida de la Iglesia, en un grupo de fe, de grupo todavía de jóvenes de fe, ¿no? Al hilo de todo eso, eso me va a permitir conocer a una serie de personas, ¿no?, una serie de personas a lo largo de mi vida que van a marcar ya ir encaminando mi existencia hacia lo que luego va a ser una vocación sacerdotal. Así yo en abril de 1983, y recuerdo bien el día porque fue el Viernes Santo de esa Semana Santa que cayó en abril, pues experimenté con fuerza que el Señor me llamaba al ministerio ordenado. Al volver del lugar donde yo estaba celebrando una Pascua de jóvenes con el equipo de pastoral de los hermanos de la Salle, a los que yo seguía entonces muy vinculado, pues me volví al seminario. Vamos, no volví, llamé a la puerta del seminario al volver de donde estábamos, ¿no? Y desde ahí comienza otra etapa tan importante de mi vida que tiene que ver con el ministerio ordenado. Yo la etapa del seminario me dio también
no solamente la oportunidad de vivir la vida en el interior del seminario, sino de profundizar en algunas relaciones. Yo, antes de entrar en el seminario, a finales de los años 70, ese momento en el que digo estoy en la facultad, pero al mismo tiempo, bueno, una inquietud por el bien común, se tiene una primera, no sé, una primera llamada, ¿no?, que es una inquietud por la reconciliación y la comunión, que yo ligo a unas visitas repetidas al monasterio de la comunidad de Taizé en Francia, a conocer al hermano Roger, a conocer a estos monjes de esta comunidad ecuménica, monjes de procedencia católica, de procedencia reformada, de procedencia anglicana, ¿no?, que viven una parábola de comunión y que tienen una iglesia que se llama Iglesia de la Reconciliación. Entonces, para mí, palabras como reconciliación y comunión empiezan a sonar de una manera especial. Luego encarno un ministerio de reconciliación y comunión. En esta época, y también ya en el seminario, yo conozco, y esto enlaza más con lo que pudiera ser la inquietud política, la inquietud social, la inquietud por la justicia, conozco a Julián Gómez del Castillo. Y con Julián Gómez del Castillo el movimiento cultural cristiano. Y con el movimiento y Julián Gómez del Castillo lo que significa para la vida de la Iglesia en España Guillermo Rovirosa. Guillermo Rovirosa, una manera de entender y de vivir la acción católica en la Hermandad Obrera de Acción Católica, y eso supone también, bueno, pues ir acogiendo unas experiencias que yo uno, al haber vivido también en Valladolid antes de entrar en el seminario, el haber creado en nuestra diócesis la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, y en un trabajo en Cáritas, especialmente en relación con toxicómanos, ¿no? Son diversos aspectos de mi vida que van poco a poco. El Señor escribe derecho con renglones torcidos, pero desde ahí he aprendido a descubrir la importancia de la caridad política, de la vocación de los laicos, vivido de alguna manera en los 70, redescubierto en los 80 con el conocimiento de Julián, del movimiento cultural cristiano. Y también tengo que mencionar un sacerdote que ya ha fallecido, Marcelino Legido, de Salamanca, de unos pueblos ya cerca de la frontera de Portugal, que vive también una singular manera de encarnar la vocación apostólica, la vocación al ministerio apostólico, ¿no?, seguramente teniendo la intuición de cómo estábamos entrando en una nueva época, ¿no?, en la vida de la sociedad española, tan tradicionalmente católica, como la realidad de mi pueblo de los años 50, como la vida de mi familia, pero que como todo esto de alguna forma está sometido a una turbulencia extraordinaria, ¿no?, que nos pide ser fieles a lo que hemos recibido, pero al mismo tiempo tener que descubrir una novedad a la hora de comunicar el Evangelio, a la hora de vivir nuestra ser iglesia, pueblo entre los pueblos, a la hora de una novedad en cómo ser personas que colaboran con otros conciudadanos en la construcción del bien común, ¿no? Yo eso lo vivo de una manera muy intensa en los finales de los años 70, en los primeros 80, me ordeno en el 86, ¿no? Y bueno, y desde entonces mi vida va a estar muy dedicada al acompañamiento de personas en el propio seminario de Valladolid, donde voy a vivir gran parte de mi vida en diversas situaciones y etapas, y luego también el acompañamiento y la amistad de muchos laicos que tratan también de descubrir y de vivir su vocación en medio del mundo. En realidad la vida española empieza a transformarse desde el año 59, podríamos decirlo así, incluso desde lo que cuentan los relatos históricos, desde que España deja de ser una autarquía, empieza una nueva propuesta económica, se viven los años 60, el paso de ser una sociedad y una economía fundamentalmente rural a una economía industrial, la llegada de los turistas, las perspectivas nuevas, la relación con el resto de Europa, pero todo eso forma parte de algo más grande que ocupa a todo lo que llamamos el Occidente, ¿no?, que el Occidente es la antigua cristiandad, ¿no?, que, bueno, pues estamos viviendo en todas estas décadas, que estos procesos son procesos que duran no solo décadas, sino que pueden durar siglos, ¿no?, una extraordinaria transformación, que yo, entre otras claves, la leo como una llamada grande a recuperar lo que significa la conversión,
a vivir el bautismo con todas las consecuencias. El sínodo yo creo que no pretende otra cosa que esto, que hacernos conscientes de lo que significa la vocación bautismal y desde ahí pues descubrir maneras de anunciar el Evangelio a una generación que ha creído que liberarse del Evangelio y que vivir como si Dios no existiera es un camino de libertad, es un camino de vida lograda. Por eso evangelizar aparece tantas veces como una misión a contracorriente, porque pareciera que el anuncio de lo que nosotros llamamos buena noticia en realidad es recibido por nuestros conciudadanos como una mala noticia, como una disminución de la libertad, como la pretensión de una autoridad que viene de lo alto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que está nuestro gran desafío, también saber escuchar los latidos del corazón de los hombres y mujeres de este tiempo, porque siempre, de alguna forma, ahí está la presencia de una llamada trascendente. Es algo curioso que vivimos en un tiempo que de alguna forma expresa que la cristiandad da sus frutos, en el que hay muchos valores que tienen resonancias cristianas. Hoy se habla de libertad, se habla de fraternidad, se habla de solidaridad, se habla de respeto al diferente, se habla de preocupación por las minorías, ¿no? Pero es verdad que, como decía Chesterton, cuando estas ideas, estos valores, se desvinculan del tronco que les ha dado la vida, pues son ideas como que se vuelven locas, ¿no? Y entonces no acaban de encontrar su sitio y pelean entre sí. A veces pelea la libertad contra la igualdad, pelea la libertad que se entiende como voluntad de poder, como autonomía, como autosuficiencia, con la libertad de otro que está al lado, que también se reclama autosuficiente, independiente, poderoso. Y en este sentido, cuando desde una perspectiva católica, por ejemplo, tratamos de caer en la cuenta de que todas estas ideas primero están relacionadas entre sí, pero que sobre todo no acaban de entenderse si no se vinculan con quien es su fundamento y no se ponen en relación con lo que es su horizonte de plenitud, pues no acaban de entenderse del todo. Pero esa revinculación, precisamente por hablar de vínculo, es leído como una amenaza de la libertad, porque el señuelo que, digamos que si se me permite la expresión, que la cultura dominante ha sido capaz de introyectar en el corazón de las personas es que los vínculos son malos, que los vínculos disminuyen la libertad y que incluso si por ejemplo, algo tan valioso, tan reconocido por todos, ¿no?, como son la libertad y el amor, libertad y amor de alguna manera terminan enfrentándose. Y si se enfrentan libertad y amor, libertad le dice amor, ahí te quedas. Porque es más importante la libertad, el poder. Pero esto está produciendo un malestar grande. Nosotros vemos en nuestra propia sociedad fenómenos fuertes de soledad, de aislamiento. Vamos, estamos llegando a un extremo singularísimamente preocupante, que es que la muerte se pone como solución a los problemas. La muerte soluciona el problema de una mujer que, embarazada, ve su embarazo como un problema, porque ve también su propio contexto laboral, su propio contexto económico, su propio contexto del lugar donde reside. O el sufrimiento es un problema. O la vida, a veces es un problema. Cuando escuchamos que nos dicen hoy algunas cifras estadísticas, es verdad que hablando del tiempo de pandemia, que un 20% de la población ha tenido alguna pulsión suicida, bueno, teniendo que pisar siempre como terreno sagrado, ¿no?, estos momentos tan dramáticos de la existencia. Pero sin embargo, pisándolo descalzos, porque es terreno sagrado, yo creo que es bueno reflexionar, ¿no? Reflexionar por qué vemos estas realidades, la vida, la muerte, el sentido de la existencia, como problemas. ¿Por qué? Porque de la vida ha desaparecido el misterio. El misterio divino, el misterio de Dios. Y entonces, cuando hay realidades de nuestra existencia que son misteriosas,
de alguna forma que nos trascienden, que nos ponen en relación con el misterio con mayúsculas. Cuando no hay misterio, todo es problema. Y se trata de buscar a los problemas soluciones en los dos campos donde parece que los problemas pueden ser solucionados, que es en el campo de la ciencia técnica y en el campo de la política. Y la política y la ciencia técnica tratan de resolvernos los problemas, pero con todo no se puede. Y entonces la muerte aparece como solución a los problemas. Le pedimos a la política que legitime la muerte como solución a los problemas, mientras buscamos en la ciencia una solución a esos problemas, que alargue la vida, que haga desaparecer las enfermedades. Yo creo que es más bien un problema de ausencia total de don. El compromiso no se mantiene por sí solo, por eso hay crisis de compromiso. Porque si el compromiso es una cuestión de puños, al final te cansas. Y a veces no al final, al principio, antes de, estás cansado. Es lo que el Papa Francisco habla tantas veces como la acedia, que es esa especie de enfermedad del alma en el que uno está cansado antes de empezar a trabajar. Yo creo que el gran problema es la ausencia del don, de la conciencia de que hay algo, alguien que nos precede, que nos regala. Y entonces, si se tiene esa conciencia, el compromiso es acción de gracias. Si no se tiene esa conciencia, el compromiso es puramente, es una tarea no ya de Prometeo, sino de Sísifo. Y entonces vas con la piedra, crees que has llegado a la montaña donde podías hacer que la piedra... y no, te puede. Y bueno, lo intentas otra vez, pero llega un momento en que dices, mira, comamos y bebamos. Pero es importante ahondar en el misterio, porque el misterio es caer en la cuenta de cómo la Iglesia es una realidad humano-divina y que el misterio de Dios nos sostiene y al mismo tiempo que nos sostiene nos desborda. Eso es lo que expresa la palabra misterio, que tiene una traducción al latín y al castellano, que es sacramento. Misterio es una palabra griega, su traducción latina es sacramentum, es decir, que la Iglesia tiene que redescubrirse, lo dijo el Concilio Vaticano II, como un sacramento, es decir, como un signo e instrumento de la unidad de los hombres con Dios, de la unidad del género humano entre sí, que anuncia la buena noticia de la salvación del Señor y de la promesa de que esa salvación será plena en su segunda venida. Porque solo la comunión se sostiene en el misterio. Por eso ha sido tan importante que la gran mayoría, yo creo que todas las diócesis de España, en sus informes del camino sinodal que hemos recogido en el informe de la conferencia, hayan dado importancia a la celebración de la Eucaristía. Porque la Eucaristía hace la Iglesia, al mismo tiempo que es la Iglesia la que celebra la Eucaristía. La Eucaristía es un misterio, es un sacramento claramente de misión del que salimos enviados, porque hay dos imperativos, haced esto, id, ¿no? Entonces yo creo que consciente o inconscientemente, diría yo, ¿no?, esa insistencia en la importancia de la Eucaristía nos está queriendo hacer en la cuenta de que la Iglesia sinodal solo puede ser Iglesia sinodal, es decir, Iglesia en camino, si sabe, si aprende que en el camino tiene que hacer un alto habitual, que es un alto en torno a la mesa de la Eucaristía. Por eso nuestro caminar es de un pueblo peregrino, y los peregrinos necesitan tienda de campaña, y en la tienda de campaña una pequeña mesa donde poner un poco de pan, un poco de vino y una luz que acompañe la noche. Entonces, eso es la Iglesia. No se puede entender el sínodo, que es camino, sin mesa, en donde somos convocados, congregados, enviados. La participación en este misterio, ahondar en este misterio, afianza la comunión. Y luego nos hace salir a la misión, sabiendo que salir, la Iglesia en salida, no es salir a dar una vuelta, sino es una salida ¿a qué? A anunciar el Evangelio, a sembrar el reino de Dios, a sembrar gérmenes, semillas del reino de Dios, que mantengan viva la esperanza de que esa germinación
llegará un día a una plenitud que nosotros decimos que solo será cuando la muerte haya sido vencida. Y cuando Jesucristo vuelva para recapitular, dice un texto de la carta a los Efesios, todas las cosas en Cristo y se las ofrezca al Padre. Bueno, yo creo que de alguna manera todos los momentos que vivimos en la vida son los que nos toca vivir y hemos ido acumulando experiencias de todo tipo, unas alegres y otras dolorosas, que nos hacen llegar al momento que cada cual vive en su itinerario y pidiéndole al Señor que nos ayude a caer en la cuenta de que ese momento es el mejor en cada momento de la vida, ¿no? En ese sentido yo sí que de alguna forma me he sentido conducido para, en las diversas responsabilidades que he ido teniendo en la Iglesia, pues pensar que de alguna manera, sin darme cuenta, ha habido acontecimientos, experiencias, personas, encuentros, libros que me han ido preparando para lo que he vivido en cada momento, ¿no? Sabiendo además eso, que somos peregrinos, ¿no? Y que lo que vivimos no deja de ser siempre una germinación, ¿no? Un pequeño paso. Además de lo que puede resultar obvio, pero yo creo que no debe de ser obvio, que es la Biblia, que es la Sagrada Escritura, que de una u otra manera, ¿no?, en la vida de un sacerdote el contacto con la Biblia, aunque solo sea por la celebración cotidiana de la Eucaristía, de la liturgia, de las horas, en el que hay un oficio de lecturas, ¿no?, pues no cabe duda de que es un texto, un libro de referencia, porque es un libro que te lee. Y en ese sentido, pues te permite estar experimentando siempre una novedad, porque el Evangelio, la Escritura en general, resuena de diversa manera según los momentos de la vida que uno tiene, ¿no?, que uno experimenta. En ese sentido, yo quiero poner con fuerza este acento, ¿no? Después, claro, yo he citado también a algunas personas, ¿no?, y me han influido de alguna manera, pues textos que tienen que ver con estas personas que he ido conociendo en mi vida, ¿no?, a partir, por ejemplo, de los propios escritos de Marcelino Legido, al que he mencionado previamente, o lo que han sido también en la vida otro tipo de textos, por ejemplo, una novela como 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, ¿no?, que expresa el empeño repetido del coronel Aureliano Buendía, que intenta 32 golpes de Estado, fracasa en todos y está preparando el golpe 33, ¿no?, como un, ahora de decir, es verdad que muy desde los puños, ¿no?, pero como esa insistencia en decir vamos, sigamos adelante, hagamos lo que bueno, lo que estamos llamados a vivir y hacer, ¿no? Luego es verdad que puede haber otros textos más del último momento de mi vida que me pueden estar ayudando a tener la capacidad de leer el tiempo presente, ¿no?, el que estamos viendo, como en ese sentido diversos textos que tienen que ver con lecturas del actual momento, del cambio de época, pues son los que de alguna forma me interesan de una manera especial en este momento de mi vida, sí. Todos los días intento tener ese momento, ¿no?, al hilo de lo que habitualmente un sacerdote hace, que al menos en nombre del pueblo santo de Dios reza la liturgia de las horas, pues esos momentos de orar la liturgia de las horas, en alguno de ellos, ya sea por la mañana en laudes o por la tarde al final del día, en vísperas o completas, siempre trato de buscar mejor por la mañana que por la noche, pues un tiempo más de oración, más a solas, ¿no?, con el Señor, más dejando que resuenen los rostros del día, las situaciones que has vivido. De alguna manera yo siempre digo que la oración de un pastor, que la oración de un apóstol es casi siempre una oración distraída. Es una oración que siempre está llena de rostros, de situaciones, de las inquietudes. Es verdad que a veces hay que hacer como un esfuerzo por decir, bueno, dejémoslo, ¿no?, dejemos descansar en el Señor los rostros y las situaciones, pero yo creo que el objetivo de la oración apostólica no es una especie de vacío, de vaciarse de todo, ¿no?, sino que siempre, de alguna manera, las inquietudes, los rostros, los nombres han de llenar la propia oración del apóstol. Por lo menos a mí me pasa así. Seguramente esto que digo es también la coartada para dejar que la loca de la casa, que decía Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, pues distraiga mis oraciones, ¿no? Entonces en esa pelea suelo caminar, ¿no?